Hola, soy Ray Cervantes y es un verdadero gusto estar conectado contigo para compartirte la segunda parte de la reacción o la reacción del reportaje en la revista Empoderamia acerca del coaching. La primera parte platicamos acerca de lo que nos comentaban de la estructura, que lo que tenía, y hoy me gustaría complementarlo identificando como las palabras claves de lo que es el coaching. Una de las características que hablamos del coaching es acerca del acompañamiento. Entonces aquí me permite compartirles un contenido que tenemos acerca de lo que es el acompañamiento. Rapidísimo lo vamos a revisar, que el acompañamiento es, vamos a considerar una metodología humanista o vivencial en el cual nos centramos en los objetivos hacia la solución, entendiendo que parte de la persona hacia la solución. Pero ¿cómo lo hacemos primero? Si te das cuenta, aquí lo ejemplifica muy bien. Es primero vamos a interiorizar, a trabajar con el observador, tanto interno como externo, cómo vive y experimenta la situación y cómo lo procesa, tanto de la forma a nivel cognitivo, emocional, corporal, mental, y eso va mucho enfocado hacia la función de cómo lograr entender este proceso, de cómo asimilarlo y cómo lo lleva. Sobre todo aquí lo que nos enfocamos es en el cómo se va a facilitar la capacidad de aprender a observarme, el comprenderme, el entenderme, saber cómo ese mensaje externo lo estoy filtrando, porque acuérdate que pasa por varios filtros, en tanto el tema de tus sentidos, el tema de tus filtros, tanto de experiencias, de conocimientos, de vivencias, de creencias, y de ahí se genera una interpretación interna. Es clave el poder lograr ser muy claro para poder procesar esta información y que desde tu punto de vista puedas participar en la interacción hacia externar este tipo de conocimiento. Aquí en la revista nos comentan que de una forma que para ser un coach no es necesario etiquetarse o tampoco es necesario estar certificado. Aquí yo sí quiero agregarle valor en ese sentido, que lo que comenta es que inspires a cualquier persona. Cuando ya haces una práctica formal de coaching, muy importante es que estés certificado. También es clave que tengas experiencia previa, porque eso lo que facilita es el acompañamiento. Yo no puedo acompañar a alguien que está implementando un ejemplo, un ISO 9001, cuando yo no sé lo que es el ISO 9001. Así de sencillo. Pero si yo tengo experiencia previa, lo que me facilita la plataforma del coaching es poderlo acompañar, porque hay etapas de implementación y tiene que haber mucho reenfoque, tiene que haber mucho rediseño, el ir y regresar. El ISO 9000 te lo da lo de la mejora continua, y es cambiar esa mentalidad, es reenfocarla, y eso es lo que facilita el acompañamiento a través del coaching. Evitar confundir en los apartados de que el coaching lo que va a hacer es darte las soluciones. Esa es la parte importante donde tenemos que clarificar realmente cómo impacta positivamente el coaching, y de ahí nos vamos tomando esa información para poder lograr clarificar y impulsar y enfocar lo que realmente es lo que hace el coaching. Sí quería hacer esta aportación. ¿Por qué? Porque se llega a confundir que alguien que tomó un curso de un fin de semana ya puede ser coach. Ya tiene las bases. Incluso este tipo de cursos está enfocado para el auto-coaching, para que lo practiques contigo, que tú mejores tu forma de percibir la vida. Tienes herramientas que te están proporcionando, pero para ya acompañar a alguien, sí requieres tener fundamentos y experiencia previa para que impactes. Desde el punto de vista que he conocido de la plataforma de los grandes coaches, se caracterizan porque ellos tienen experiencias previas en el ámbito laboral. Incluso hay muchos psicólogos que son coaches, que vieron en la plataforma de coaching una forma de complementar su práctica y saben
cómo equilibrarla, y eso lo que les hace es tener un mayor impacto de sus clientes. Recuerden que es una plataforma que te da recursos para acompañar y lograr enfocar a una persona, pero tenemos que irnos a las bases del coaching y también identificar qué sí es coaching y qué no es coaching. Bueno, les quiero compartir definiciones que acercan mucho a lo que es coaching. No hay una definición exacta acerca de este tipo de definiciones, dependiendo de la corriente, porque está la corriente europea, la norteamericana, la sudamericana y algunas más que han surgido durante el tiempo. Pero me voy a ir con las que ejemplifican más. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que el coaching es el acompañamiento para el desarrollo de su potencial, impulsando a tomar conciencia y a establecer un plan de acción con nuevas y mejores expectativas. Si lo vemos con esta gráfica, nos está diciendo que es irnos del presente con el acompañamiento a la solución a futuro. Va muy enfocado a los temas deportivos. Recordemos cómo fue una de las bases del coaching moderno, porque el coaching, si lo vemos, antes no se llamaba coaching, sino tenemos a los grandes líderes que tenían a quien era su mentor o quien le daba esas perspectivas, que hoy lo llamaríamos coach. Pero ha ido evolucionando durante el tiempo. Recordemos con Alejandro Magno, quien lo estuvo acompañando para darle toda esa visión y desarrollaron esa característica. ¿Quién hubo a alguien atrás? Que a mí me gustaría que los comentarios pusieran quién fue quien lo estuvo acompañando para darle esa visión y esa perspectiva diferente y con más sabiduría. Son diferentes concepciones. Podemos ir evolucionando de diferentes definiciones, que es importante que lo vayamos clarificando, que no nos quedemos con una, porque depende de la situación. Aquí les voy a dar otra perspectiva. Aquí hablamos del coaching como el acompañamiento para el desarrollo potencial. Siempre va enfocado en ese factor. ¿Cómo lo podemos hacer mejor, de mejor manera, con un objetivo ético? Aclaro, porque también no es nada más impulsar por impulsar, sino ahí tiene que ver mucho con el código de ética que practiques, de acuerdo a la escuela que te haya certificado. Si tu escuela no te está dando el código de ética y no lo estás presentando, foco rojo. Entendiendo lo que es un proceso sistémico de comunicación, porque es a través de la conversación, de una conversación positiva y efectiva. ¿Por qué? Porque le quita, la definición que yo le doy, es que le quita el drama. Si no, nos vamos a los hechos. Aprendemos a identificar cuáles son las interpretaciones, que eso se basa mucho en el coaching ontológico. Y en el coaching transformacional va enfocado a el resultado, en clarificar hacia dónde va. Lo vamos complementando. Y aquí lo que se enseña es a escuchar, a preguntar y a responder asertivamente. Que si lo vemos de una forma clara es acerca de el tema de toma de conciencia, reflexión y el poder de la toma de decisiones asertivas, englobados por la responsabilidad, porque es mi responsabilidad, porque es mi pensamiento, es mi emoción y es mi acción. Aquí es la parte donde el coaching trabaja mucho, que el coachee o el cliente reconozca que es su responsabilidad, que son sus pensamientos, que son sus emociones, para después saber cómo interactuar. Cuando hablamos de la parte interpersonal, cómo lo vamos a externar y cómo lo vamos a comunicar, que son diferentes aspectos que vamos aprendiendo durante el tiempo. Si lo vemos una definición sencilla, se los voy a ejemplificar ahorita. ¿Qué tiene que ver el concepto del coaching? En el concepto del coaching hablamos que es el enfoque al cliente, que vamos a desarrollar soluciones a la medida del cliente. Por eso queremos hacer un levantamiento y un diagnóstico. Después lo vamos a acompañar a implementarlo. Pero partimos de la situación actual, que ese es uno de los puntos relevantes, donde es diagnosticar dónde está, cómo está, qué características, después proyectarlo, visualizarlo, a dónde se quiere llegar, y de ahí es identificar cómo lo vamos a lograr. ¿Cuál es la estructura que utilizamos en Vivalta? Una entrevista inicial, diagnóstico ejecutivo o personal, una propuesta de solución, planteamos la estrategia que es lo más relevante para el mañana y lo trabajamos con un plan de acción y seguimiento que es lo más relevante para hoy. Así es como se va estructurando, bueno, en cuestión de la plataforma de Vivalta, complementándolo. Entonces, con lo que nos dice Raúl acerca de la información, nada más quería agregarle valor,
en ese sentido. Nosotros ya tenemos más de 12 años como coaches. Obviamente que yo la plataforma la conocí aproximadamente en el 2007, 2008. Ya había escuchado, pero hasta que yo la viví fue en ese tiempo y me gustó mucho la plataforma, me fui especializando hasta que me convertí en coach. A mí la herramienta me funcionó fantásticamente. Obviamente que mis compañeros, hubo algunos que ni les funcionó ni les interesó, pero tiene que ver que sea tu momento y que te conectes. Si no es tu momento y no es la plataforma, no pasa absolutamente nada. Hay otras herramientas que te pueden funcionar muy bien. Aquí lo que nos ayuda Raúl es a ejemplificar que no es coaching, y eso coincido mucho con él. El tema de coaching no es asesoría y consultoría, y se los digo porque yo antes era asesor y consultor y me costó mucho trabajo alinearme a la plataforma de coaching. ¿Por qué? Porque en esas dos formas o prácticas, lo que haces es tener un modelo y decirle al cliente hacia dónde tiene que llegar. Se escucha muy parecido al coaching, sin embargo es diferente porque yo traigo un modelo establecido donde le digo que tiene que ser el paso 1, 2, 3 y haciendo los pasos 1, 2, 3 va a llegar al paso número 4. Ya le doy las instrucciones y ahora lo tiene que ejecutar. Hay un cierto nivel de acompañamiento, pero donde a mí me funcionó y me potencializó mucho la plataforma de coaching fue en la toma de conciencia y responsabilidad, y me hizo mucho sentido cuando empecé a conocer el ISO 9001-2015, que es una certificación de calidad, donde ahí se trabaja mucho la toma de conciencia, la responsabilidad y el liderazgo. Porque lo que establece es que si el líder o el directivo no tiene claro qué se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer y cuál es el resultado esperado, y se voltea a sus mandos medios y le dice tú hazlo, va a perder la efectividad porque no va a tener la dirección de las acciones que se van a tomar y ni el entendimiento. Entonces, claro, saber a qué implica hacer esa acción. Y también como directivo sabes que ese objetivo que conlleva para que se cumpla y que lleva tiempo. No porque tengas el sistema quiere decir que puedas pasar de forma inmediata, sino lleva su progresión. Clarificando totalmente que no es terapia, eso es definitivo. Hay expertos que lo hacen muy bien y que se encargan de eso, pero identificando que cuando un coach se da cuenta que no es el coachee para continuar con el proceso, lo va a hacer porque tiene que observar los comportamientos. Y uno de los comportamientos más claros cuando no requiere que ser acompañado de un coach es cuando se manifiestan trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta. ¿Cómo se te das cuenta? Obviamente que tienes que prepararte. Eso coincido con algunos especialistas que yo he platicado, tanto de terapia, psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, terapeutas, entendiendo. Yo lo que quería entender es el contexto de cómo qué pilares trabajan para saber cuál es el punto donde ellos los tengo que canalizar yo como coach. Obviamente que me tuve que ampliar mis conocimientos básicos, que ellos fueron los que me dijeron, Ray, para que tengas mayor claridad requieres tener esta formación. Entonces me formé en varios temas como primer respondiente psicológico, el RBT, CBT, el tema de identificar los trastornos, obviamente como conocimiento, no como especialización. ¿Por qué? Porque así ya tengo conocimiento de identificar ciertos patrones y saber que eso no me compete como coach. Eso lo viví mucho con el tema del TDA, observando características y darme cuenta que no está en mi competencia como coach el acompañar a alguien que tiene TDA. Requiere estabilizarse con un especialista y ya después que esté estabilizado podemos trabajar para lograr un objetivo. Veamos al coaching como un acelerador, pero sí no es terapia. Se los digo yo mucho a mis nuevos clientes que me dicen que quizás soy psicólogo. No soy psicólogo. Que vamos a la terapia. No es terapia, es sesión, porque es acompañamiento. Y tienen una conformación diferente. Es donde respetamos la línea de esa especialidad. Y es importante saber que es como me argumentaban acerca de que el coaching tendría que ser intrusivo en la parte psicológica. Ok, yo soy mercadólogo y
tengo muchas bases psicológicas. ¿Por qué? Porque tengo que ver comportamiento, tenemos que ver cómo trabaja las emociones, todo lo que tenga que ver con la parte neuronal, cómo provocamos ese tipo de acciones, y tengo mucho conocimiento de la parte psicológica, porque son las herramientas que me habilitan para yo poder, como mercadólogo, hacer las estrategias. Esa es una parte que también me gusta compartir, que es una realidad que yo, para ser mercadólogo, no tengo que ser psicólogo. Entonces, yo, para ser coach, no requiero ser psicólogo, pero hay que tener los fundamentos. Sí te tienes que preparar, y eso es indispensable. Yo, afortunadamente, en Estados Unidos tuve una certificación que quienes son los certificadores son, tienen una MBA en psicología, un PhD en la parte de terapia, y son los que nos llevan una formación. Entonces son temas donde te dan los fundamentos para poder mejorar la práctica del coach. Desde esa perspectiva vas a impulsar tu práctica de una manera importante, pero tienes que voltearte a ver a tu escuela de formación, si está teniendo esos cimientos, esa información, a esos especialistas, porque, y me quedó claro desde la primera vez que me lo dijeron, estoy hablando más o menos 2013, cuando me dijeron, el que te tiene que dar esta información tienen que ser personas formadas en esa especialidad.